esta tarde acá. Es tu primera vez, esperemos que no sea la única. Sí, la primera de muchas veces. Ah, bueno. La casa sale comprometido. Públicamente, sí. Sí, porque es importante, porque yo creo, y esta es una opinión y una percepción mía que creo que comparten todos los compañeros aquí en mesa, que el Instituto Nacional de Estadística tiene insumos e información de suma relevancia para todo lo que es para el país en materia de políticas públicas incluso, y que pueden apuntar a seguir incrementando y fortaleciendo eso que tanto buscamos, el desarrollo y crecimiento del país. Para que la gente sepa, y como una introduccioncita, por favor, Iván, sobre qué es el INE. Sí, y comentarte, Prince, de que el Paraguay dio un salto cualitativo en materia estadística, porque luego de 78 años de tener la ley más antigua de América Latina y el Caribe, hoy tenemos una de las más modernas del mundo. A partir del año 2020, ese contexto de pandemia bastante complejo para nosotros también fue una oportunidad para desarrollar una nueva ley que está alineada a los principios básicos de estadística, también está alineada a una ley genérica que plantea la Conferencia de Estadística de las Américas en el seno de la CEPAL. Entonces nosotros tomamos esa ley genérica, la adecuamos a nuestra realidad nacional, y hoy el Paraguay tiene una de las leyes más modernas en el mundo en materia estadística. Esto implica jerarquizar lo que era la antigua Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. De GEC. De GEC, ¿verdad? Sí. Le facilitamos la vida a la gente. Ahora somos INE. Mucho más simple, ¿verdad? Pero el papel fundamental. Porque la de GEC prácticamente dependía del ministerio. Dependía de la Secretaría Técnica de Planificaciones. Esa también es una característica de los institutos de vanguardia, que tienen que ser independientes técnicamente, autónomos y autárquicos. Contame un poco, director, este salto, porque este salto significa un salto en recursos, un salto de personas. ¿Qué significó eso? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Qué significó en el perfil de contratación de las personas para poder ir adecuándolos a los estándares internacionales? Sí, como decíamos también, la ley es genial haber hecho ese salto, pero tampoco no es un momento mágico. Entonces, ¿qué hicimos en paralelo? Desarrollamos la primera Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico en la historia de la estadística paraguaya. Estamos trabajando en una reingeniería institucional también con ayuda de París 21, del BID y otras organizaciones internacionales, trabajando en la reglamentación de la ley. Esto está a instancia del Poder Ejecutivo, y en los próximos días también vamos a tener la promulgación. ¿Qué implica la nueva ley? En primer lugar, tener un organismo independiente técnicamente. Si bien estamos dentro del Poder Ejecutivo, somos autónomos, independientes. Hoy el Paraguay tiene un organismo rector de las estadísticas oficiales y coordinador del CISEN, del Sistema Estadístico Nacional. El Sistema Estadístico Nacional está compuesto por todas las organizaciones, o sea, las entidades gubernamentales que producen algún tipo de estadísticas oficiales. Y nosotros fuimos un paso más. Tenemos un CISEN ampliado en donde invitamos a organismos independientes, a organismos internacionales, organismos multilaterales, digamos, inclusive economistas o especialistas independientes, a ser parte de ese sistema. Con esto coordinamos ese CISEN. Por primera vez nos vemos como comunidad, dejamos o apuntamos a que el Estado ya no trabaje en compartimientos estancos. Estamos claramente sabiendo hacia dónde queremos llegar. En registro administrativo queremos ir a un modelo sueco que implica la interoperabilidad de bases de datos. Si algo nos enseñó la pandemia es que necesitamos información oportuna y de gran calidad. Entonces necesitamos mejorar nuestros registros administrativos y que nuestras bases de datos también sean interoperables. Ahí tengo una consulta, Iván, ya que mencionaste el tema de la pandemia. Justamente el Banco Mundial sacó que América Latina fue una de las regiones más afectadas en relación a la interrupción de estadísticas, mediciones, y también que se cerraron las oficinas inmediatamente. Vos tenías que tener un equipo que es remoto.
¿Cómo fue ese proceso para el INE y cómo salieron básicamente todas esas dificultades y seguramente incorporaron nuevas herramientas en el proceso de recolección en un momento dado donde realmente la información era clave para entender lo que estaba pasando? Así como a cualquier persona, la pandemia afectó en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, a nuestra oficina también. Y digamos que aceleró el proceso hacia la modernización y el uso del máximo recurso de las TICs, ¿verdad? Por ejemplo, una de las herramientas más importantes que tiene el Estado paraguayo es la encuesta permanente a hogares, que siempre se hizo presencial. Nuestro desafío fue en ese segundo trimestre del año 2020, cuando arranca la pandemia, el 7 de marzo se da el primer caso en el Paraguay. Entonces, en una digamos, coyuntura de confinamiento, de quedarnos en nuestras casas, nosotros por suerte teníamos la base de datos con los teléfonos, porque la gente confía en nuestra institución y tenemos la información del 95% de los hogares con su número de teléfono. Entonces fuimos a una metodología de muestras por paneles y replicamos la que hicimos el año anterior, ya que teníamos los números de teléfono. La metodología es una parte del desafío. El otro es el tema económico, ¿verdad? Claro. Porque cada estudio requiere recursos financieros y en ese momento el Estado priorizó la salud, ¿verdad? Y claro, y hoy continúa también, o sea, la mayoría de las oficinas estadísticas fueron recortados sus recursos durante ese proceso, ¿no? Y nosotros tenemos un recorte anual prácticamente de 5 al 8% anual, ¿verdad? Hoy día, con el gran operativo que también vamos a hablar del Censo Nacional de Población y Viviendas, que es una oportunidad para modernizar la gestión pública, digamos que podemos seguir avanzando. Y otro recurso también que muchas veces no se ve, pero que es fundamental, es la cooperación internacional. El Paraguay hoy es parte de una alianza global. París 21 es un organismo internacional conformado a instancias de Naciones Unidas y del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, Ministerios de Hacienda, etcétera, que también colabora y contribuye con las oficinas estadísticas. Y también el Paraguay hoy es parte de la Alianza Global la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, que también funciona en el seno de Naciones Unidas, en donde recibimos mucha digamos, tecnología de punta, información, o sea, nos enteramos de qué están haciendo las otras oficinas y cómo podemos también nosotros, sin muchos recursos, conseguir esa cooperación. Y te hago una consulta ahí, hablando un poco de cooperación, y hablaste de París 21. ¿Qué tipos de también colaboraciones de sur a sur hacen? ¿A qué me refiero? Muchas veces implementar sistemas estadísticos de Estados Unidos o de países europeos es un desafío gigantesco, ¿no? Entonces, hay tal vez mucho más información de cómo compartir mejores prácticas a nivel región, ¿no? Que yo creo que eso es, seguramente hay alianzas con algunos países que tienen características similares o poblaciones similares, y también con los recursos que uno tiene, ¿no? Que eso también es un desafío. Totalmente. La cooperación sur-sur nosotros tenemos evidenciada con varios países. Por ejemplo, con el Uruguay estamos empezando una certificación interpares, porque es tan especializada la tarea de una Oficina Nacional de Estadística que solamente un par le puede certificar. Entonces, claro, iniciamos ese proceso con Uruguay, también un proceso de modernización de registros administrativos. Hoy el Paraguay, por primera vez en su historia, tiene el primer catálogo de microdatos y macrodatos en su historia, ¿verdad? Eso lo hicimos con Uruguay. Con Perú tenemos un convenio también firmado y una cooperación muy estrecha. Después del Paraguay con su EPH, que mide 340 variables, el Perú mide cerca de 400. Entonces, también intercambiamos información. Ellos están terminando ahora su quinto censo económico nacional y también van a colaborar en ese respecto. También México, el INEGI, que es un mundo. Sí, un mundo. Es uno de los mejores. Son 15.000 funcionarios, están en todo el país, ¿verdad? Entonces es una referencia mundial y con ellos estamos también preparando el próximo censo económico nacional. Con Argentina tenemos una alianza, están compartiendo también todo lo que fue su censo, y el IBGE, que es otro monstruo, claro, otro campeón en la estadística mundial, ¿verdad? También compartimos muchas experiencias. Justamente tuvimos un seminario también histórico para el Paraguay, trajimos a 15 representantes de oficinas nacionales, o sea, las 15 máximas autoridades de países de la región, en un seminario
que tuvo que ver sobre comunicación estadística, que es un gran desafío. Mucha gente o muchas veces para la gente la estadística es un tema árido. Sin embargo, lo usamos todos los días, ¿verdad? Decimos lo que la estadística es como el agua. Sabemos de su existencia cuando es de mala calidad o cuando nos falta, ¿no? Totalmente. Claro, así mismo. Y entre paréntesis, ya que mencionaste sobre el censo económico, director, ¿cuándo está previsto eso? Porque el último se había realizado ¿hace cuánto? El último se hizo en el año 2011 con datos del 2010, después de 48 años. Después de 48 años. Y ahora estamos preparando el tercer censo económico que está en su etapa de diseño. Todavía no tiene financiamiento y estamos planificando posterior al censo de población, o sea, para el año 2025, 2026 más o menos. ¿La periodicidad ya está fijada o...? Y depende mucho de los recursos, ¿verdad? La periodicidad, México hace cada 5 años. Hay otros países que hicieron cada 10 años, o que hacen cada 10 años. Paraguay hizo después de 48, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza de que vamos a... ¿Por qué no nos comentás un poco, director, cuál es el esfuerzo económico que significa realizar un censo así que está planeado ahora en noviembre, ¿no? Sí, el censo de población... el censo de población... Perdón, director. Sí. Igual nosotros tenemos el PPT que me pasó tu departamento de comunicación y yo le pido a Lorenzo, que es ese justamente el que estamos mostrando por el canal de YouTube, que nos pueden servir de soporte iniciando, porque eso te va a servir como, me imagino, mucho más soporte para que la gente también se vaya guiando con el tema, ¿verdad? Excelente. Así que, Lorenzo, porfa, si vamos con la primera lámina de la presentación, sería la siguiente. Sí, quizás la introducción acá, tener un censo nacional de población y viviendas es hablar de los cimientos mismos del sistema republicano y por supuesto de la democracia en el país, porque ayuda a visibilizar cómo están las garantías constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida, cómo están los adultos mayores, los niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta presentación, ya fue muy rápido nomás, pero la primera lámina habla un poco de por qué hacer un nuevo censo, ¿verdad? Esencialmente porque con este operativo vamos a actualizar la información de población, viviendas, la cartografía hasta un nivel de municipio, ¿verdad? No existe otro operativo que nos dé información desagregada, granular a nivel municipal, ¿verdad? Contar con proyecciones de población a corto, mediano y largo plazo nos va a permitir tener insumo fundamental para las políticas públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda distribuye los royalties en base a los datos de población para cada distrito o gobernación. Igualmente, vamos a contar con información para que el Ministerio de Educación, para que el Ministerio de Salud formulen sus políticas públicas y las implementen en base a datos de población. Vamos a tener indicadores para el Plan Nacional de Desarrollo, también para la construcción de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a tener un mapeo de las necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Y todo esto en un contexto de un geoportal. También eso es innovación tecnológica. Sí, totalmente. Esto no es... Esto no era antes así. No era. Por primera vez, me encanta decir por primera vez. Hay muchas primeras veces, hay que decir eso. Muchas primeras veces, ¿verdad? Entonces, tener un geoportal es tener un portal web en donde vamos a poder territorializar la información estadística. Imagínate, y georreferenciarla visualmente también, georreferenciar. ¿No? Nosotros tenemos hoy día imágenes satelitales de alta... ¿cómo se llama? De alta definición, 40 centímetros, ¿verdad? O sea, vemos el auto, pero no vemos la chapa, pero vemos el auto entero. Entonces, eso combinado con algoritmos matemáticos, tenemos las huellas digitales. Eso vamos a poner en un geoportal. El geoportal busca territorializar la información estadística. Podemos identificar una escuela, delimitar un área circundante de 20 manzanas y ver cómo está la oferta y demanda de educación. O identificar una USF en salud pública y ver el arca, 20 cuadras a la redonda o lo que el usuario quiera definir, cómo está la oferta entre demanda y oferta de salud. También, por ejemplo, ojalá nunca ocurre, pero sabemos que tenemos catástrofes de inundaciones, por ejemplo. Entonces, si se inunda la Bahía de Asunción, pintemos la cota 64 y vamos a saber qué población está siendo afectada. Y creo que eso es algo muy importante, lo que mencionaste recién, porque
Paraguay realmente para el diseño de políticas públicas y para la implementación inclusive de políticas de emergencia, como fue el caso de COVID o como cuando es el caso de un evento climático, tenemos poca información realmente de cómo poder desarrollar políticas que sean a medida y con mucho conocimiento. O sea, nosotros nos acordamos cuando hablábamos con la gente de Gabinete Social que tenía que hacer el programa para Putubú en Ñangareco. O sea, realmente tuvo que desarrollar una herramienta en 3 o 4 meses, ¿no? A través de las empresas de medios de pago electrónicos como Tigo, como Tigo Money o Personal Money. Y digo que nosotros no sabíamos tampoco muy bien qué características tenía esa población. Y yo creo que es muy importante eso porque este censo va a dar por primera vez algo que muy poco Paraguay hace porque es muy costoso por el tema de los datos, que es realmente hacer evaluaciones de políticas que se han hecho a lo largo de los últimos 10 años o en cada gobierno. Es muy difícil tener acceso a esos datos y eso es muy importante para ver si los recursos que estamos implementando como Estado son realmente eficientes. Totalmente, y vos señalas el costo. Lo costoso es no tener un censo. Eso sí realmente es costoso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el censo de población? El censo tiene un presupuesto de 43 millones de dólares. Pero representa al 0,3% del presupuesto nacional de la nación anualmente. Entonces, ¿cómo vamos a pretender ser eficientes en el gasto público si no actualizamos nuestros datos de población? De ahí la importancia en evidencia de lo que representa tener información desagregada a nivel de municipio para la focalización de las políticas públicas. Porque si sabemos dónde está la población más pobre, el MDS va a ser eficiente en su trabajo, o dónde están los analfabetos, o dónde están las personas con discapacidad, etcétera. Y director, y eso para comentar justo, ese modelo sueco que usted comentaba, porque, por ejemplo, ahora está creo que el censo agropecuario, detrás está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero creo que todos esos datos en la manera que el INE pueda obtenerlos, digamos, incorporarlos en su base de datos, también ahí ayudar a los otros organismos públicos, digamos, a elaborar una manera de hacer estadística eficiente. Creo que esa interoperabilidad que hablaba me parece muy importante. Sí, totalmente. Imagínate los países nórdicos, que son los campeones en las estadísticas, hacen su censo basado en registros administrativos. Hacen en una semana y con un costo de 0,70 centavos de dólar. A nosotros nos cuesta 5 Tal vez podemos dar un ejemplo a nuestra audiencia que es un registro administrativo. Sí, cuando hablamos de registros administrativos, hablamos de toda registración de observaciones o hechos que hace una oficina gubernamental con fines misionales. ¿Verdad? Entonces, una cédula de identidad es un registro administrativo. Una ficha social del MDS o del Ministerio de Desarrollo Social es un registro administrativo. De hecho, hoy, por ejemplo, en identificación, si vos querés sacar un certificado, ¿verdad?, de policial o lo que sea de vida, no son interoperables. Las instituciones no pueden acceder a esas bases de datos, no tenés una base de datos consolidada. Exactamente. Hay avances, ya hay avances. En el caso de identificaciones, ellos verifican la base de datos de tributaciones. Claro. Y creo que para el pasaporte, si no me equivoco, ¿verdad? Los sistemas ya se hablan. Sí, se hablan algunos. El desafío es que todos los sistemas sean interoperables entre sí. Por ejemplo, cuando se inunda o hay emergencias nacionales, nosotros tenemos que saber la característica socioeconómica de las personas. Saber si es que tienen ya algún plan de ayuda o de subsidio. Claro. O cuando va a haber nuevas, digamos, el déficit habitacional, por ejemplo. Hoy en el Paraguay tenemos un déficit habitacional de alrededor de 1.150.000 viviendas, de los cuales 70.000 es en cantidad. O sea, a 70.000 familias le falta casa. Pero el resto tiene que mejorar su vivienda. Una cuestión cualitativa. Cualitativa. Entonces, cuando esto va a ser fundamental para el Ministerio de la Vivienda, vamos a saber la gente que se inscribe para los nuevos planes, si ya no fue otorgada con si no tiene algún subsidio, si ya no tuvo un otorgamiento de casa, etcétera. En eso un poco consiste, ¿verdad? Acá también hay que destacar que toda la información que nosotros recabamos es con fines estadísticos. Eso quiere decir que está guardado dentro del secreto estadístico, que es una evolución del secreto bancario. Bajo ningún sentido nosotros podemos
difundir la identidad de la persona que nos da su información. Eso es aquí y en cualquier país que siga las buenas prácticas estadísticas. Entonces, esa es una tranquilidad que le damos a la ciudadanía, que toda su información no va a ser difundida. Nosotros medimos pobreza, pero no decimos quién es el pobre. Medimos desempleo, pues no estamos contando quién es el desempleado, ¿verdad? Entonces, esa es la cobertura que le da también la Oficina Nacional de Estadística a los datos del ciudadano, ¿verdad? Siguiendo un poco con el censo, también es importante cuáles son los grandes objetivos del censo. Esencialmente saber cuántos somos, cuántos son adultos mayores, niños, mujeres, etcétera, ¿verdad? Quiénes somos, ¿verdad? ¿Qué nos dedicamos en el país? También entender dónde estamos. Hoy, de cada 100 personas que habita el Paraguay, 63 está en zonas urbanas, 37 está en zonas rurales. Ver eso cómo se comportó en los últimos 10 años, ¿verdad? También qué tenemos en nuestra vivienda, si tenemos energía eléctrica, internet, cómo eliminamos los activos, porque hay distritos, por ejemplo el Departamento Central, el Capiatá tuvo un crecimiento demográfico importante, limpio, Ñemby. Entonces conocer los servicios básicos necesarios, los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, etcétera. No, pero no solamente para la función pública, sino que también para la inversión privada. Si se quiere instalar un nuevo supermercado, una nueva farmacia, necesita entender el contexto de cómo está el mercado. Entonces, el censo también le va a dar al sector privado los insumos necesarios. Eso justamente hablábamos con Iván en otro programa, lo importante que es a nivel las empresas que se van instalando en distintas zonas, entender cuál es el perfil de la mano de obra, cuán educado estás, qué tipo de perfil poblacional tienen, qué tipo de servicios cuentan en la zona, ¿no? El país está pasando grandes transformaciones y mediante vayamos abriéndonos cada vez más al mundo e interconectándonos con otras empresas y receptores de inversiones, saber muy bien qué tipo de población, dónde instalarse en la empresa, desde ese lado es demasiado relevante, ¿no? Y también el censo nos cuenta la historia de un país en números. Nosotros tenemos algunos productos bien concretos que vamos a entregar, por ejemplo, una cartografía digital actualizada a nivel de departamento, de distrito, también, por supuesto, bases de datos de población y vivienda, proyecciones a nivel nacional, departamental, distrital. Hoy el Paraguay tiene una población de 7.453.000 personas aproximadamente, y crecemos a un ritmo de 100.000 habitantes por año. Vamos a ver cómo eso se comportó en los últimos 10 años. Y la riqueza de toda esta información nos va a permitir tener estudios temáticos, como por ejemplo el de fecundidad. Hoy en el Paraguay nacen cerca de 145.000 bebés por año en los promedios de la prepandemia. Una mujer en edad fértil durante toda su vida, en promedio, tiene 2,3 hijos, ¿verdad? ¿Cómo está la mortalidad en el Paraguay? Fallecen en promedio, los datos de la prepandemia, 36.000 personas por año. Entonces, ver qué pasó también con la mortalidad en estos últimos 10 años. La migración, lo que hablábamos, cuáles son los distritos más expulsores, los más receptivos. ¿Qué pasó en la pandemia con el comportamiento migratorio? La educación, el Paraguay tiene hoy una población del 5,5% de analfabetos, gente que no sabe leer o escribir o que no terminó el segundo grado. También la discapacidad hoy afecta a cerca de 700.000 personas, cerca del 11% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Pero conocer dónde están, cómo están, qué necesitan, solamente un censo nos va a contar. También vamos a tener el cuarto censo de poblaciones indígenas. Esto se hace alineado al convenio 169 de la OIT, que también nos permite nos habla de un compromiso que asumió el país de respetar la cultura indígena y sus tiempos, necesidades básicas insatisfechas, carencias en salud, educación, vivienda, empleo, tener un mapeo también de todo esto, todo en el geoportal que va a estar a disposición, y finalmente una base de datos censales vinculables a registros administrativos en el marco del secreto estadístico. Director, muy interesante el preámbulo que nos está dando acerca de lo que va a ser el Censo Nacional de Población y Vivienda, y yo le propongo que después del corte, que sería nuestro segundo y último bloque, abordemos específicamente cuáles son los objetivos o qué es lo que se persigue realmente con este Censo Nacional de la Población y Vivienda 2022.
Y tengo entendido que hay varias aristas que obviamente vamos a tratar de profundizar a la vuelta del corte, así que no hay ningún problema que se quede más. Con mucho gusto, gracias. Josema, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad acorde a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Etiquetas autoadhesivas, frigoríficos, domo sanitario, farmacéutico y para todo tipo de productos. Contacta al 021-442-438 o vía WhatsApp al 0986-110-337. Seguinos en Facebook Artes Gráficas Solano o en Instagram gráfica.solano o visitanos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Si un dedo me pinché, Dolanet poder tomarte. Si mi cabeza se parte en tres, Dolanet poder tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en la rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra todos los dolores. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Pasaron de las 13. Estás en Economía 1000. Le recordamos a la audiencia que vamos hasta las 14 puntualmente. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Vos tenés Prince. una batería de preguntas? Yo le estuve preguntando en el entretiempo ya. Me adelanto, Prince. Está Pero vos te adelantada. vas, yo ya volví. Bueno, está bien. No quiere compartir con la audiencia No, pero la vamos a obligar. su pregunta. Estamos en compañía del director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda. Gracias nuevamente por estar hoy, porque estamos hablando de un tema sumamente interesante del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, una actividad que va a marcar después de 10 años nuevamente yo le podría llamar un hito
poquito dentro de lo que se denomina datos e información a modo recapitular, director. Totalmente. ¿Y cómo va a ser este censo? La ¿verdad? gran pregunta. Este censo va a ser un censo de metodología de hecho. ¿Qué implica esto? Que va a parar el país. Ya el presidente envió el mensaje al Parlamento para un proyecto de ley, una ley que pretendemos el 9 de noviembre, ya le estoy dando la primicia, 9 de noviembre queremos hacer el censo. Tiene que ser declarado feriado nacional para que tengamos una cobertura alta, para que todos estemos en esa fotografía que vamos a tomar al país. Se va a censar a las personas según dónde pasó la última noche. Esto para evitar duplicaciones, ¿verdad? Igualmente vamos a llegar a todo el país, a Asunción, 17 departamentos, a los 263 distritos que tiene hoy la República, tanto en sus zonas urbanas como rurales. También el periodo de relevamiento tiene que ver con una actualización cartográfica, que esto ya fue terminado, que consistió en tener un inventario de todos los edificios que tiene la República, entender qué uso le damos y también registrar al jefe del hogar. Esto nos va a dar las bases para que el 9 de noviembre sea el censo de población y tengamos la certeza de qué cantidad de personal vamos a necesitar, logística, etcétera. El censo va a ser un día en zonas urbanas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y en las zonas rurales vamos a tener 2 semanas. Nuestras pruebas ya nos dicen que en 5 días podemos terminar, pero por cuestiones climáticas de repente pueden haber algunos retrasos. En las zonas de las comunidades indígenas también vamos a estar 2 semanas. Vamos a movilizar más de 210,000 personas voluntarias en las tareas de censistas y supervisores. El censista urbano va a tener una carga de 10 casas y el censista rural de 40. Entonces así nos preparamos para llegar a 1.9 millones de viviendas estimadas y a una población estimada de 7.5 millones de habitantes. ¿Qué le vamos a preguntar a la gente? ¿Qué sería la siguiente? ¿Qué sería la siguiente? Es importante. Muchas gracias por el acompañamiento digital. 2 grandes conjuntos de preguntas. La primera que tienen que ver con vivienda y hogar. Servicios básicos que tiene el hogar. La tenencia de bienes. ¿Qué tipo de bienes tiene el hogar? También la materialidad, que es otro elemento importante para el análisis socioeconómico. La estructura del hogar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estructura? Hoy en el Paraguay el 10% de los hogares son mononucleares, o sea, vive una sola persona. El 46% son nucleares completos, o sea, mamá, papá, hijos, ¿verdad? Y el 29% extendido, donde vive algún pariente, algún amigo en la vivienda. Entonces, vamos a ver en estos 10 años cómo se comportó eso. En promedio, un hogar tiene 3,8 habitantes en el Paraguay, ¿verdad? Los datos de población que vamos a preguntar tienen que ver con sexo, edad, educación, idioma, estado civil, tenencia y número de cédula, datos de discapacidad, de empleo, de actividad laboral, de fecundidad, de mortalidad, migración, pertenencia étnica, etcétera. En la siguiente lámina vamos a hablar brevemente. A mí me parece interesante puntualizar, porque veo que tiene un total de 65 preguntas, director. Es así mismo. ¿Y cuánto es el estimativo que lleva, vamos a decirle, este relevamiento de datos? Para que la gente más o menos maneje, ¿verdad? 40 minutos es lo que, según nuestras mediciones y nuestras pruebas piloto, nos dice que tarda un hogar completo. Vamos a preguntar a cada integrante del hogar. A cada integrante va a dar su respuesta. Si es menor de 5 años, responde el padre o tutor. Y si hay una persona con discapacidad que tenga dificultades en comunicarse, también responde un tutor por ellos, ¿verdad? Muy interesante. O sea, hay 4 personas, los 4 mayores, los 4 tienen que responder. Hay respuestas comunes, por ejemplo, la materialidad del hogar y vivienda es genérico. Se pasa, ¿verdad? Se pasa más rápido. Y los datos de población son individuales, ¿verdad? Entonces así, 40 minutos como máximo le vamos a pedir a la gente, ¿verdad? En materia de innovaciones también veo que hay algo que destacar. El primer desafío es pasar de la era digital de la era analógica a la digital en los censos. Después la interoperabilidad de bases de datos. Otra gran innovación va a ser usar inteligencia artificial para la codificación de actividades económicas. Vamos a saber cuántos zapateros, electricistas, plomeros, economistas, periodistas, administradores y mucho más tiene la República. Es una variable abierta, por eso el trabajo de codificación es algo demasiado grande, pero vamos a utilizar inteligencia artificial para eso. Otra innovación tuvo que ver que la actualización cartográfica se hicieron con dispositivos tipo PDA, que nos permitieron alojar imágenes satelitales. También
la construcción del geoportal, que es toda una novedad. Esto va a ser un punto de inflexión en la estadística oficial paraguaya. Y también interponiendo o encimando capas, vamos a poder tener la estructura de una población o según cada usuario que va a tener acceso gratuito, su temática, ¿verdad? Los polígonos de las viviendas. Los polígonos de las viviendas. Después podemos una capa, por ejemplo, de dónde están las viviendas que hizo el MUP, o dónde están las USF, o dónde están los monumentos en el Paraguay para el tema de turismo, etcétera, etcétera. También vamos a usar plataformas para los concursos. Justamente les doy una primicia: el día jueves vamos a estar haciendo una conferencia de prensa en la biblioteca del Parlamento, del Congreso Nacional, para presentar la plataforma de convocatoria a los censistas y supervisores, ¿verdad? Vamos a usar la tecnología para esto. También, sí, una plataforma que le vamos a llamar Censo Transparente, para que la gente no solamente esté enterada de cómo estamos usando el dinero, sino que también sepa cómo está avanzando el operativo en su zona. A mí me llama de sobremanera, y yo quiero destacar este gran paso que se da, porque de lo analógico a lo digital, y sobre todo, imagino, director, que hicieron una suerte de estimación o cálculo de cuánto se van a ahorrar en materia de tiempo para tener todos esos datos condensados, vamos a decirle, y también darlo a conocer a la ciudadanía. Muy buen punto, Prince. Una vez que levantemos los datos, vamos a tener 7 meses para el procesamiento y tener los primeros datos básicos. Pero a fin de año ya queremos presentar el resultado, digamos, del geoportal. El geoportal ya vamos, porque es el resultado del presente. ¿De este fin de año o sería del próximo? De este fin de año, ¿verdad? Ah, un avance muy grande. Sí. Y a mediados del próximo año los primeros las primeras informaciones. El censo es un proyecto de 5 años. Este es el año 1 del censo. Y quizás el de mayor inversión, pero el resto de los años se van a hacer los estudios temáticos que estamos hablando. Justamente comentando. Sí. Y podemos combinar, o sea, el tener el censo es apenas el punto de partida. Después podemos combinar con la encuesta permanente de hogares, o con el índice de pobreza multidimensional, con la pobreza monetaria, o con la escala de inseguridad alimentaria, y ver cómo están los departamentos y focalizar las políticas públicas y buscar la eficiencia del gasto público. Yo ya estoy ansiosa por la riqueza de información y datos que van a extraer con seguridad. Hay una frase genial que dice que el tesoro de la información que nos va a dar el censo a nivel granular es para las políticas públicas lo que en un momento fue el microscopio para la biología, ¿no? Así mismo, porque nosotros realmente a nivel distrital tenemos muy poca información, y me pongo nomás a pensar otras conversaciones que hemos tenido inclusive con la STP, cuando ellos hacen los planes de ordenamiento territorial, la poca información con que cuentan los propios municipios. Entonces creo que esto va a operar, dar mucha riqueza, y el proceso también de autoconocimiento y de evangelización a las demás instituciones para que sepan cómo utilizarla, porque vos puedes tener la información, pero si no la incorporan en el diseño y si también no lo utilizan los funcionarios mismos para su día a día, es muy difícil, ¿no? Inclusive tiene que haber un proceso de evangelización mismo a la sociedad civil y al sector privado de cómo utilizar estas herramientas. Justamente tenemos una innovación más en el censo que justamente va en ese sentido, Dominica. Tener seminarios, talleres, diplomados con la academia para que la gente sepa cómo usar los datos que surgen a partir del censo. Muchas veces no es luego que la gente no sabe que está la información. El que sabe muchas veces no sabe cómo sacarle el mayor rédito posible. Entonces, ese es otro de los objetivos en la gestión del censo, que vamos a tener diplomados, seminarios, talleres con universidades, que hoy ya tenemos una alianza con la academia en este modelo virtuoso de economía, que es este modelo triple hélice, ¿verdad? Donde el sector público se alía con el sector privado y la academia, ¿verdad? Claro. Para trabajar en el desarrollo económico, ¿no? Director, tenemos más de la presentación, el cronograma de las principales actividades censales que básicamente estabas ya diciendo de manera general. Sí. Así que le pedimos apoyo ahí. Muchas gracias, compañeros. Hemos trabajado de marzo a agosto en la actualización cartográfica. En mayo hicimos nuestro censo experimental. Ya estamos en la gran convocatoria que se va a lanzar esta misma semana, el día jueves.
A partir de ahí es capacitar y seleccionar a los censistas y supervisores. Perdón, director, ¿ahí cualquier persona de determinada edad puede acceder a esta convocatoria? Cualquier persona mayor de edad que tenga la predisposición y las ganas de ser parte de un proyecto histórico para el país. Para los universitarios es una gran oportunidad porque le vamos a acreditar 40 horas de extensión universitaria que van a ser acreditados según el reglamento interno de cada academia. Ya tenemos prácticamente convenio con el 80% de las universidades del país. Y ese es una gran oportunidad para... Y eso es una excelente oportunidad para ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Que Totalmente. Es muy difícil cuando hace trabajo de gabinete. Exactamente. Y también para los docentes. Hay una resolución de la Dirección General de Promoción Profesional, la 320, en donde se le va a acreditar a cada docente 100 horas de capacitación profesional si es que participa en el censo. Eso le va a servir para escalafonarse, para crecer profesionalmente también. Muy interesante el dato. También vamos a hacer que los funcionarios públicos seamos los propios censistas de nuestras casas, ¿verdad? Entonces, esto vamos a lanzar más adelante, pero cada funcionario público va a censar su propio hogar. Ahí vamos a tener prácticamente el 10% de la población censada con un censo de mucha calidad, ¿verdad? Después, las siguientes láminas ya tienen que ver con la estructura censal, departamental y demás, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, por ley, el instituto es el encargado de poder coordinar esto. Tenemos un jefe departamental, este es un funcionario de la institución. Estamos coordinando jefes distritales. Le pedimos trabajar muy de cerca con los intendentes municipales, que son los representantes políticos de cada ciudad, que conformen un consejo distrital también del censo, para que esté el jefe de la comisaría, el director del colegio, de la universidad, que esté el comandante del cuerpo de bomberos, que esté si hay un grupo de scout, toda la fuerza viva de la ciudad, para a partir de ahí tener los jefes zonales, supervisores y censistas. Finalmente, lo que les pedimos a la gente en la siguiente lámina dice cooperar con el jefe departamental y distrital, ¿verdad? La provisión de espacios físicos para las actividades censales. ¿Cómo que, por ejemplo, ahí, director, en la provisión de espacios físicos, que tengan una mesa? Yo sé que suena hasta casi básico, pero de repente para la gente esté preparada. Es demasiado relevante la pregunta, porque ¿qué son las actividades censales, verdad? Una capacitación, una reunión con las autoridades de la ciudad, por ejemplo, o capacitarle a los supervisores, censistas, o también vamos a pedir un espacio físico, porque queremos que los materiales ya estén unos días antes del censo. No en el día del censo vamos a hacer la logística. Entonces, un lugar seguro, seco, para almacenar nuestros útiles, los equipos, etcétera, ¿verdad? También una difusión para que la gente sepa que va a haber un censo. Y queremos que la gente de su distrito trabaje en su propio distrito. No queremos gente de otras ciudades trabajando en otras ciudades, ¿verdad? Porque si me viene mi vecino a censar, yo ya sé, le conozco, tengo más confianza, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, el reclutamiento o la convocatoria al personal de campo, ¿verdad? Ya en los cuadros siguientes se muestra la distribución por departamentos. Por ejemplo, vamos a necesitar 213,000 personas en todo el país. Por tomar un departamento, Concepción va a necesitar 5,000 personas trabajando, 4,000 van a ser censistas, 800 van a ser supervisores, y así esto ya hemos trabajado, hemos recorrido en 3 semanas 11,000 kilómetros gracias a la Fuerza Aérea también, y nos hemos reunido con los intendentes municipales y le hemos presentado este documento también, y ya tenemos firmado con gran parte de los intendentes un convenio de cooperación que va a ser refrendado por sus juntas municipales. Si hacemos como una suerte de ranking de acuerdo a esta tabla, director, tenemos que la mayor cantidad que va a ser desplegada en materia de personal, vamos a decir, es en Central, le sigue Asunción y Alto Paraná, obviamente departamentos de gran cantidad de gente o de población. Estos son datos de proyección. Así como decís, Prince, en base a la cantidad de población necesitamos censistas y supervisores, ¿verdad? El resto de las láminas ya tienen que ver con el detalle por departamento, por zona, ¿verdad?
Asunción va a tener 25.000 personas que van a trabajar. Vamos a volver a dividir la ciudad. Fuimos muy bien recibidos por el intendente municipal y por la junta municipal también, y por los referentes de la capital también. Tuvimos una muy buena reunión con nuestro Nobel cardenal, ¿verdad? Antes de ser cardenal, Adalberto Martínez, el monseñor, siempre hoy cardenal, con la bendición de Dios, ¿verdad? Hemos sido muy bien recibidos por él. Ellos acompañan la realización del censo. La iglesia tiene una estructura muy importante en el país. También la pastoral juvenil de la Iglesia Católica se ha sumado. Son más de 22.000 voluntarios. Y finalmente, con cada una de las instituciones, tenemos una gran fiesta deportiva que van a ser los Juegos de Sur. Los de Sur también están convocando a cerca de 10.000 voluntarios, que nosotros vamos a tratar de que nos ayuden también para el censo. Yo veo toda esta presentación, director, y es un trabajo que se hizo evidentemente con muchísima meticulosidad, y me imagino lo que después va a ser llevarlo en práctica. Y en ese sentido, director, me gustaría que puedas dar algunas recomendaciones a la gente que va a recibir al censista, qué es lo que de lo posible tiene que estar en materia de predisposición, o alguna recomendación de manera general. En primer lugar, entender que censar no es un derecho que tenemos como ciudadanos o como habitantes del Paraguay. En segundo lugar, tomemos nuestras precauciones para que aquella gente que quiera desvirtuar este operativo tan importante no lo haga, ¿verdad? Entonces, nuestro censista va a estar identificado. De hecho, que vamos a hacer una campaña de concienciación. Nuestra gente va a estar identificada con una credencial, con un bolsón, va a tener temas alegóricos al censo. Esa persona va a tener una credencial donde va a aportar la cédula de identidad. Ante cualquier duda, yo puedo llamar a la comisaría de mi zona, porque la gente está informada también, ¿verdad? Cada censista va a estar acompañado también por un equipo, por supervisores, ¿verdad? Cederle 40 minutos de nuestro tiempo, de nuestra familia, ese día que pretendemos sea un miércoles, mitad de semana, para evitar el famoso puente, feriado nacional, y que tengamos una cobertura de calidad, más del 90%, para que esto sea un éxito como nos merecemos todos los paraguayos. El censo va a sentar las bases del Paraguay del futuro. Sí. Yo enfatizaría, porque hablamos de la importancia para el sector público, para la calidad del gasto, también para el sector privado en la información, para la toma de decisiones, pero yo pienso también desde el punto de vista social, director, las evidencias construyen un diálogo más certero. Es como que uno se vuelve menos subjetivo, menos propenso a ideologías que quieren distorsionar un poco la realidad, y creo que eso construye sociedad. Por eso también lo veo tan importante, ¿no? No se puede concebir un país que haga políticas públicas que no estén basadas en la evidencia, ¿verdad? Y la evidencia es sustancial para... nosotros decimos, queremos que el dato sea el motor de cambios positivos en la vida de las personas. Todos tomamos decisiones todos los días, y muchas veces basados en datos estadísticos sin darnos cuenta. Si hoy sabemos dónde está la pobreza, o dónde están las carencias en necesidades básicas insatisfechas, y le decimos eso al Estado, el Estado va a poder tomar intervención y va a poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces no tengamos miedo de dar nuestros datos. Y eso tiene mucho que ver con evangelizar estadísticamente, como decía Dominica, ¿verdad? Muchas veces nos vamos al supermercado y para el sorteo de la camioneta le damos nuestro número de cédula, nuestro teléfono, nuestra dirección. Eso se comercializa, ¿verdad? Muchas veces para darle datos al Estado que realmente está buscando mejorar nuestra calidad de vida, muchas veces no le damos toda la información necesaria. Entonces, más que nunca, seamos protagonistas de nuestro tiempo, seamos protagonistas de esta gran fiesta cívica que va a ser el censo de población. Mi última consulta, director. En el caso de que una familia no acceda a vamos a decirle, a responder estas consultas, ¿se expone a algún tipo de sanción o a qué? Si bien la ley establece multas para la gente que no quiera cooperar, nosotros creemos más en la persuasión. Nosotros vamos a hacer una campaña fuerte de inducción, de que la gente, convencerle a la gente o mostrarle los beneficios de ser censado, mostrarle de que puede ser parte de la estructura organizacional también de este censo, más que el castigo, ¿verdad?
Si yo le cuento al Estado cómo está mi comunidad, cómo está mi sociedad, el Estado también puede tomar recaudos y mejorar la infraestructura, ¿verdad? Hay cuestiones que yo puedo decidir en mi casa, si compro un aire acondicionado o si puedo tener un vehículo, pero un sistema de alcantarillado sanitario, cómo está el pavimento en mi zona, cuestiones como esas, o la energía eléctrica o conexiones a internet, solamente, digamos, teniendo la información precisa, se va a poder tener la intervención. Y el sector privado también, ¿verdad? Porque aquellas empresas que quieran expandirse o iniciar operativos o operaciones necesitan información laboral. Por ejemplo, hoy el mercado laboral en el Paraguay, la fuerza de trabajo es de 3.7 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, pero saber qué nivel de capacitación tienen, dónde están, solamente un censo nos va a contar, ¿no? Para la gente que quiere tener más información de todo lo que estábamos compartiendo, director, ¿dónde puede encontrar más nuestro datos? Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram. La página web. Sí, la página web. Muy riquísima, por cierto. Y ahora en Radio 1000. Y ahora en Radio 1000. Acá llegamos a todo el planeta. Lo que quiero decirles también es que es el primer censo en redes sociales. ¿Cómo es eso? Y el primer censo que va a tener el contexto de las redes sociales. Entonces, hoy es una materia muy estudiada en comunicación de censo, cómo utilizar estas plataformas, ¿verdad? Entonces, porque hay, digamos que hay segmentos de población que le llegamos más a través de... a todos le llegamos por Radio 1000, ¿verdad? Pero a algunos le llegamos más por redes sociales. Por Instagram o por Facebook o por Twitter. Hay que pensar que tenemos por lo menos 90%, más del 90% de la población cuenta con un celular. No sé, no me acuerdo más, creo que el INE tenía si era el dispositivo smart o no, así que todo el mundo chequea las redes sociales, así que es un elemento de difusión altamente efectivo. Estamos muy en nuestros celulares todos los días, así que es un gran canal de... Sí. Y finalmente, director, ya para cerrar, ¿alguna reflexión final? Porque no queremos despedirlo sin antes. Lo que se mide mejora, decía Peter Drucker, el padre de la economía, de la administración moderna, ¿verdad? Entonces, invitarle a la gente a ser parte del censo, no solamente espectadores o dando la información, sino que a inscribirse en nuestra plataforma, en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, próximamente TikTok. Vamos a ver cómo entramos ahí, ¿verdad? Porque tenemos que entrar ahí con Celso, ya estamos pensando. Entonces, invitarle a la gente a ser parte de esta fiesta cívica que pretendemos siente las bases del Paraguay del futuro. Nuestra población hoy es una población joven, tenemos un bono demográfico para que la gente entienda, por cada 100 personas que están en edad de trabajar o que puede trabajar, 55 están en situación de dependencia porque están jubilados, están enfermos, están fuera de la fuerza de trabajo. Pero este bono se va a terminar en el 2040 y tenemos que estar listos como sociedad, como comunidad, como país, tenemos que estar listos en ese momento. Entonces, sentemos juntos las bases del Paraguay del futuro, seamos parte de este gran emprendimiento y por sobre todo seamos protagonistas de nuestro tiempo, ¿no? Un gusto tenerte hoy, Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, así que te comprometemos próximamente para un nuevo capítulo. Con mucho gusto, gracias Prince, Alfredo, Dominica, a todo este equipo de Radio 1000, o sea, las multiplataformas de Radio 1000. Es un placer para mí estar acá, con mucho gusto, cuando así la noticia lo requiera, vamos a estar. Gracias, director. Estábamos también trabajando hoy Alfredo Pereira. Gracias, Alfredo. Nos reencontramos mañana nosotros. Nos reencontramos mañana. Dominica Zavala, gracias. Te tenemos dentro de unas semanas también. Sí, por supuesto, firme. Y los compañeros del otro lado, Josema, Mirna, Priscila, también estuvieron, Cristian, Rodrigo, Lorenzo. Y bueno, mañana nos reencontramos puntualmente a las 13.